Saludos. Proseguimos acá en las instalaciones de la maravillosa Casa Páez en el centro de Valencia, capital del estado Carabobo, a propósito de estar en víspera del bicentenario de la batalla de Carabobo el año próximo, si Dios quiere. Bueno, antes de comenzar debo darle las gracias a mi amiga, a mi querida amiga, la secretaria de Cultura, licenciada Natalie Bustamante, a nuestro compañero director de los museos acá en Carabobo, el amigo Argenis Agudo, y hoy estaremos conversando en esta nueva entrega con un excelente amigo, compañero de estudio en el doctorado en la Católica, profesor de la Universidad de Carabobo, compañero de los pasillos de nuestra honorable Facultad de Educación, de nuestra alma mater, que por cierto acaba de cumplir años, a lo cual también brindamos espiritualmente, porque es nuestra casa que nos formó y en la que nosotros hemos tenido la honra de estar formando nuevas generaciones. Hoy el profesor Ángel nos va a hablar acerca del conocido armisticio de Trujillo, y también le voy a pedir el favor a mi profesor Ángel que nos hable, antes de entrar en materia, profesor, sobre un trabajo que tengo cuenta de que usted ha escrito un trabajo sobre el tema del bicentenario, y como prolegómeno pues a lo que es ese bicentenario, me gustaría que nos hable, antes de entrar en el tema que nos convoca, sobre ese trabajo que usted ha escrito, profesor, y a ver de qué manera pudiéramos tener acceso a él. Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor Geniver. En principio, agradecerle la deferencia. Mano, querido. Agradecerle la deferencia de la invitación para este programa y la deferencia de la alusión a un ensayo que efectivamente acabamos de terminar, referido a la batalla de Carabobo. Lo hemos titulado Carabobo, 4 etapas de una batalla, el antes y el después de la histórica gesta de Carabobo. Excelente. Un poco para dimensionar la idea de que sacar del imaginario la idea de que Carabobo es solamente un episodio militar y situarlo en una perspectiva histórica. Entonces, en esa dimensión, nosotros un poco revisando bajo la visión de Fernand Braudel de la idea de los periodos históricos de corta, mediana y larga duración, creemos que lo de Carabobo realmente pudiera tener un origen como perspectiva histórica en 1817, con el triunfo en la batalla de San Félix, comandada por Manuel Carlos Piar. ¿Y por qué esa batalla es importante a lo largo de este proceso? Porque la batalla de San Félix crea unas condiciones que van a redimensionar el curso de la guerra, fundamentalmente porque le va a otorgar al bando patriota un control del territorio, de una porción importante del territorio que hasta ese momento los patriotas no habían tenido. Y de hecho las consecuencias que se generan de eso es que la provincia de Guayana se convierte en el epicentro de la guerra. Bolívar convoca ahí el Congreso de Angostura, la declara capital de la República y la convierte en el eje de todo el accionar de la guerra a partir de allí. Y eso va a generar, a su vez, otras consecuencias. Por ejemplo, la instalación del Congreso de Angostura le va a permitir a Bolívar resolver un problema de tipo político o militar, que es el liderazgo y la conducción de la guerra. Es decir, cómo ya la convocatoria del Congreso le da un piso político y un piso legal que le permite un poco contener todas las rivalidades de Páez, lo intestino de todos los próceres, sobre todo los orientales, que, digamos, cuestionaban la manera como Bolívar conducía la guerra, aspiraban ellos a ejercer ese liderazgo. Entonces, eso, digamos, va a sentar las bases, se va a lograr a partir del triunfo de la batalla de San Félix. Y luego, la direccionalidad hacia Nueva Granada, el triunfo en la batalla de Boyacá, y entonces regresa Bolívar
fortalecido militarmente para emprender Desde Oriente. desde Nueva Granada. Sí, de Boyacá. Desde Nueva Granada. De Nueva Granada. Fortalecido militarmente para emprender el bicentenario que vamos a conmemorar la próxima Claro, pero ya semana. venía fortalecido Oriente con Claro. ese control de esos Claro. liderazgos locales y Así regionales. es, así es. Profesor, oye, qué interesante. Por cierto, le voy a confesar algo que no lo sepa nadie. Ajá. Yo soy piarista, yo Ah, pues, está bien. me confieso piarista. Usted no Como es hay el unos único. que por ahí que son paesistas Así y es. otros son, uno no deja de ser bolivariano, Claro. pero tengo mi afección por Así piar. es. Oye, qué interesante. Es decir, que usted marca dentro de la perspectiva, como diría Luis Rafael García de Fernando Boudel, Así es. el tiempo de corta, de mediana y de larga duración. Así Es decir, que esa gesta que usted ve desde 1817, Es una gesta que aún no ha ¿qué concluido. es lo que le voy a decir? Está abierta todavía. Está abierta, claro, porque Qué Carabobo es un interesante. proceso que termina militarmente, no en 1821, realmente en 1823 con la batalla naval del lago, que es otra de las cosas que yo trato en el trabajo, es decir, Carabobo... Y la primera batalla no la tomas como referente, no haces alguna... No la tomo como referencia porque hace parte de un proceso que tiene que ver con la crisis de las llamadas Primera y Segunda Claro, República. sí. Entonces no Las tomo repúblicas ahí. aéreas, de las La que hablaba república- José Luis Ciso Martínez. Ciso Martínez, correcto. Entonces, digamos, no las tomo en consideración ahí. Ahora, Carabobo, digamos, se resuelve militarmente en 1823, pero, digamos, el drama social, que era el que estaba pendiente en la guerra, que era lo que estaba subyacente, digamos, se va a resolver medianamente después de la Guerra Federal. Y aún hoy, si lo vemos en otras dimensiones, que yo también lo toco en ese ensayo, digamos en la dimensión del país, de la dependencia del país, fíjate todas las acechanzas que tenemos hoy, todas las amenazas imperiales que tenemos hoy, que lo que nos revela Carabobo es que todavía eso es un proceso que está... Una herida abierta. Claro, una herida abierta y que como diría Walter Martínez, está en pleno desarrollo. En pleno desarrollo. Entonces, esa dimensión, que digamos es como una dimensión más social, más política, nos dice que Carabobo todavía, al menos en la parte de lo que es la verdadera emancipación, es un proceso que todavía debemos luchar para verdaderamente alcanzar ese proceso. Bueno, mira, imagínate, con ese prolegómeno que nos has dado ahí de ese trabajo, de verdad que escucharte, qué exquisito. Bueno, con lo que nos convoca, pregunto yo, profesor, esta semana celebramos 3 bicentenarios o un bicentenario. Claro, bueno, si nosotros lo vemos en términos estrictamente de las fechas, ¿verdad? Podríamos decir lo que tú estás diciendo, que tenemos 3 bicentenarios porque efectivamente son 3 acontecimientos que están unidos en un mismo proceso. Pero antes de entrar en eso, un poco quería dimensionar el contexto de los tratados de Trujillo para que podamos entender bien el proceso. O sea, ¿qué es lo que explica que unos ejércitos que tenían 10 años matándose y practicando unos y otros la guerra a muerte, Decreto de guerra muerte. decreto de guerra a muerte, de repente decidieran sentar las bases para una negociación que condujera a la paz? Eso no es un hecho fortuito, es el resultado de un proceso que tiene elementos internos y elementos externos. Que ya en el Reino de España, hacia enero, le habían ya mandado las orientaciones a Morillo con relación a eso. Así es. Morillo había solicitado... Hace un año antes. Exacto. Morillo había solicitado, sobre todo después de la derrota de los realistas en Boyacá, había solicitado al rey de España el envío de unos 15.000 soldados para contener el avance patriota, no solamente en Venezuela, sino en el sur del continente. Pero en España va a ocurrir, precisamente comenzando el año 20, va a ocurrir un hecho que va a tener repercusiones en Venezuela y en Sudamérica, que es lo que se conoce como el alzamiento militar del Riego. En España, un comandante militar llamado Rafael del Riego se rebela contra el rey de España, digamos, más que contra el rey como figura, contra la política de la monarquía. Sistema monárquico. Sí, porque el rey Fernando VII, sobre todo después del año 14, cuando regresa al trono, había intentado desconocer la vigencia de la Constitución de Cádiz, que esta Constitución que aprobaron... La gaditana. Exacto, que aprobaron la Junta
de gobierno en España para contener y enfrentar la invasión francesa. Ahora, ¿por qué digamos, hay esta rebelión? Porque esa constitución le otorga a los ciudadanos españoles un conjunto de derechos civiles importantes, derecho de propiedad, derecho de opinión, derecho de tránsito. Entonces, el desconocimiento de esa constitución significaba un retroceso en los derechos civiles de la población española. Y eso, invocando ese elemento, es que ocurre ese alzamiento militar. ¿Qué consecuencias va a tener eso? Que el pedimento de Morillo, de los 15.000 soldados, se va a trancar, no van a venir los soldados a América, y el rey se va a ver en la obligación de establecer unas concesiones tanto a los ciudadanos españoles como a los súbditos en América. Más por obligación que por... Más que sí, que por mor de caridad. Así es, que por una cosa de mutuo propio. Entonces, eso, digamos, va a generar unas condiciones distintas. Y el otro elemento es, digamos, la derrota, los efectos de la derrota de Boyacá, que indudablemente van a envalentonar a las tropas patriotas y van a generar unas condiciones para que comiencen a establecerse esas negociaciones que se van a dar entre mediados de 1820 y que van a terminar entre los días 25, 26 y 27 de noviembre, por lo que tú dices que pudiéramos estar hablando de 3 bicentenarios, porque son 3 cosas distintas. Claro, el armisticio es una cosa, el tratado de regulación de la guerra y la entrevista entre Bolívar y Morillo. Entonces, ¿qué es lo que se comienza a negociar ahí? Bueno, un cese al fuego. Vamos a establecer unas condiciones. Vamos a dejar de matarnos por un rato. Claro, a dejar de matarnos por un rato, una paz transitoria, y eso suponía la división del territorio. Que te iba a hablar de eso, que cuando uno revisa ve que hasta se dieron unos acuerdos desde el punto de vista geográfico. Claro, hay una división del territorio, digamos, grosso modo, la parte centro-norte costera y la provincia de Maracaibo y parte de los Andes estaban bajo control realista. Sobre la cartografía incluso, Ángel, de 1777, de la Capitanía. Sí, la antigua Capitanía General de Venezuela. Y la parte sur del territorio estaba bajo control patriota. Digamos, grosso modo, ese era más o menos eso. Pero además, por ejemplo, establecía cosas interesantes. Por ejemplo, salvoconductos para la movilización de la correspondencia. Medidas para garantizar el abastecimiento de las tropas, posibilidades de agrupamiento y movimiento de tropas dentro del territorio. ¿Pero esas tropas estaban en calma chicha, Ángel, o estaban todavía ahí, digamos, haciendo una especie de calistenia? No, había una tensa calma, porque la tregua, digamos, suponía de verdad un receso en las hostilidades, y lo supuso durante 6 meses. Y el otro, entonces, eso es lo primero que se acuerda allí. Pero después está el otro elemento, que es tratar de humanizar la guerra. Si uno pudiera utilizar la palabra el oxímoron, una humanización de la guerra, ¿no? Que es una cosa que no existe. Claro. Entonces, cómo humanizar la guerra suponía unos acuerdos, y es interesante cuando uno lee el documento del armisticio, porque expresamente establece que la guerra se debe hacer de acuerdo a los principios que rigen la vida de los hombres, es decir, cómo se hacía la guerra civilizada en Europa. ¿Cómo se mataban antes? Entonces, que suponía, por ejemplo, que ya tú no podías, por ejemplo, asesinar a las mujeres, a los ancianos, a los niños, que los prisioneros eran prisioneros de guerra, que los heridos eran heridos. Entonces, eso entra dentro de ese acuerdo de regularización de la guerra. Pero además, Geniber, el otro elemento importante que supone estos tratados significa una derrota política de la monarquía, porque la derrota militar va a ocurrir en Carabobo, claro, y después en Maracaibo en el año 23, pero con los acuerdos hay una derrota política de la monarquía, porque durante casi toda la guerra el sector realista propagó la idea de que aquí lo que había era una guerra entre venezolanos, y eso, digamos, de alguna manera tenía como cierta razón, por lo menos hasta el año 15, porque los ejércitos estaban conformados, uno u otro bando, por
llaneros, peones, negros libres, pero venezolanos. Eso va a cambiar después que llegue la expedición pacificadora de Morillo en el año 15, que es cuando de verdad la guerra adquiere un carácter ya más internacional. Entonces, el hecho de que el documento del armisticio reconozca, por ejemplo, diga palabras como esta: el general Simón Bolívar, presidente de Colombia, ya era un reconocimiento explícito de que aquí no se estaba peleando contra un grupo de gente insubordinada. Que por cierto es Colombia, no la Gran Colombia. Claro. La Gran Colombia es otra cosa. Así es. Bueno, Colombia la grande. Colombia, pues, sí. claro. Entonces, pero el reconocimiento explícito de que se aludía a Bolívar como el jefe de una nación, ya sacaba el problema ahí, digamos, de los enfrentamientos en un grupo de fascinerosos, de loquitos. Incluso hasta del bando nuestro, del lado nuestro. Así es. Entonces hay un reconocimiento explícito de un gobierno, de una autoridad, y eso va a significar en términos políticos una verdadera derrota para la monarquía española. Entonces, ahí se establecen unas negociaciones donde, por ejemplo, por el lado patriota, por el lado realista, ¿quiénes van a negociar? Un nombre en representación del rey. Juan Rodríguez del Toro, que era el alcalde de Caracas, el brigadier Ramón Correa, que era un importante jefe militar del ejército realista, y un comerciante vinculado al ejército realista llamado Francisco González Linares. Y por el lado patriota van a estar el mariscal de Ayacucho, va a estar Pedro Briceño Méndez y un coronel que se llama José Gabriel Pérez. Son los encargados de negociar todas las condiciones, tanto de la tregua, de la repartición del territorio, como de la humanización de la guerra. Entonces, cuando eso está listo, se empiezan a correr los documentos. Bolívar está en una parte en la frontera entre lo que hoy sería el estado Trujillo y el estado Mérida, y Morillo va a estar en la frontera sur del estado Trujillo. Cuando los documentos están listos, acuerdan la reunión en la misma casa donde Bolívar había firmado el decreto de guerra-muerte en el año 13. Que hoy está un monolito que lo hizo Juan Vicente Gómez, ¿no? Correcto, 1920, creo. Sí, por ahí está. Por ahí está la cosa. Y hay todo ahí un monumento alegórico a eso. La casa hoy es un museo histórico. Entonces, bueno, se firma el día 25, se firma el armisticio. Quedaba pendiente las condiciones para el tratado de regularización de la guerra. Los documentos seguían corriendo, se firman el 26. Firmados esos documentos, bueno, los jefes de ambos ejércitos deciden en un encuentro celebrar la firma, que es la que se produce el día 27, la famosa entrevista entre Bolívar y Morillo. Fíjate una cosa de lo que suponía la voluntad de humanizar la guerra. Sigo con la idea del oxímoron, humanizar la guerra. Una gente que se había pasado 10 años matándose y que tenían una profunda desconfianza uno u otro, terminaron esa noche durmiendo los dos en la misma casa como si fueran una gran familia después de haber compartido. Se parece a las peleas de boxeo, que el que pierde se va y abraza al que ganó y no ha pasado nada. Entonces, después de haber pasado una velada, compartido una cena, etcétera, lo cual significaba un hecho interesante. Y fíjate que la última anécdota quizás interesante, cuando uno revisa la biografía de Páez, cuando Páez logra la rendición de los reductos que están en el castillo de Puerto Cabello, hay un comandante que se llama De la Calzada, es el apellido. De la Calzada, sí. Bueno, Pedro de la Calzada, Sebastián de la Calzada. Él logra, Páez dirige un ataque por mar y por tierra, logra la rendición, la entrega del comandante, y cuenta Páez en su autobiografía. Prevalido de la hidalguía castellana, tomé familiarmente del brazo al general de la Calzada y lo invité a tomarme un café en la misma casa que él habitaba antes de comenzar el bombardeo de la plaza. Entonces significaba un proceso verdaderamente de cambio en la guerra, que significó un proceso
que tuvo repercusiones importantes porque significaba, bueno, darle un carácter humano a un proceso tan lento, Eufemísticamente. eufemísticamente. Lo que sí no tiene piedad con nosotros es el tiempo, pero para ir redondeando esta maravillosa entrevista que nos has dado, la manzana de la discordia va a ser el subsiguiente año Maracaibo. Claro, claro, el año 23. Porque ya en abril empezaron a jalarse los moños otra vez. Así es, así es. No, y que claro, pues, el dato interesante es que la gente, generalmente nosotros en las escuelas nos enseñan que Carabobo significó el fin de la guerra. No es verdad. Después de Carabobo... Además de eso, nosotros los porteños tenemos un reclamo. Nosotros decimos que fue allá donde terminó la cosa. Así es, así es. Bueno, después de Carabobo hubo varios, claro. Hubo un montón de enfrentamientos. De hecho, escaramuzas, revueltas. claro, sí, y eso va a terminar con la reconquista de la provincia de Maracaibo por las tropas realistas, y eso va a terminar efectivamente en el año 23 con la batalla naval. Bueno, profesor Ángel, de verdad que no esperaba menos de usted, agradecido, espero contar con usted en unas próximas entregas, pudiéramos ahondar más sobre el trabajo. Perfecto. Creo que lo que nos diste fue lo que llaman por ahí el astra. Sí. Pero tengo referencia que es un trabajo, ¿hay manera de accesar o todo lo estás puliendo para publicarlo? Bueno, ya lo terminamos, pasó por la revisión de varios maestros nuestros. Sí, claro. Entonces ya entre ellos el profesor Luigi Frasato. Sí, su eminencia. Don Luigi Frasato. Sí. Pasó también por la revisión de Orlando Arciniega, de Abraham Toro. Puros grandes, sí, claro. Entonces, bueno, ya el trabajo está listo, ojalá podamos publicarlo. Bueno. Es un trabajo corto que de repente pudiera servir como una herramienta de trabajo para las escuelas, sobre todo ahora de cara al bicentenario. Claro. Bueno, Ángel, agradecido, de verdad que escucharte me agrada, además te conozco cómo escribes, cómo hablas, cómo expones tus ideas, y bueno, será hasta una próxima entrega en el marco del bicentenario de la batalla de Carabobo.